con el dirigente también del Partido Obrero, con Jorge Altamira. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos. Bien, bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, mira, te llamamos más que nada por en que estas últimas 2 semanas estalló en Europa otra bomba de tiempo, marca la prensa, en donde Hungría, ¿no? Se aprobó una reforma laboral. Quería que nos comentes un poco sobre eso y en este ámbito internacional. Sí, el tema de la reforma en Hungría es realmente importante porque los húngaros la bautizaron como una ley esclavista y aumenta de 250 a 400 horas extras, aumenta de 250 a 400 horas la obligación de los trabajadores a hacer extras, lo cual lleva la semana laboral a 6 días de 8 horas, con el agravante de que la patronal podría pagar esas horas extras en cuotas durante 3 años. De modo que esto que fue aprobado por el Congreso, donde el partido gobernante tiene mayoría absoluta, ha sido resistido en las calles con manifestaciones realmente muy importantes, muy multitudinarias, pero por sobre todo muy enérgicas, con un gran espíritu militante. Esto significa un cambio fuerte en el campo político, en la situación particular de Hungría, donde había un régimen autoritario que hace galas de una tradición fascista, aunque en su alianza política concreta, en el campo europeo, va con el Partido Popular de España y con otros partidos de derecha que en el pasado pudieron haber sido fascistas, pero que ahora han adoptado una posición más acorde con un sistema parlamentario. Lo mismo ocurre con este presidente Orbán, Víctor Orbán, en Hungría. Y otra cosa importante es que en estas movilizaciones ha aparecido consignas políticas porque el gobierno controla casi todos los medios de comunicación. Entonces han aparecido un montón de consignas políticas que tienen que ver con la recuperación de derechos democráticos. En este momento en Budapest, donde se desarrollan las principales manifestaciones, la temperatura es bajo cero, de modo que son condiciones muy inhóspitas, digamos, para una pelea, y sin embargo esa pelea se está dando y se agravará, se acentuará, supongo, con el transcurso del tiempo y otros factores internacionales que jueguen en un sentido favorable a estas luchas. Ahora, desde el punto de vista de la situación internacional, viste que hubo en Estados Unidos el otro día un comentario fuerte sobre cómo habían caído las acciones a nivel digamos a nivel de la cotización de Wall Street, un 20% en relación a la mejor cotización en los últimos 6 meses, y que esto planteaba una duda sobre las previsiones de crecimiento económico del propio Estados Unidos. Sí, bueno, han caído esas previsiones porque ocurre lo siguiente. Este hombre Trump le dio a las empresas una concesión fabulosa, y es que redujo de 35 a 20 los impuestos a las ganancias. De manera que muchas empresas norteamericanas que ganaban en el exterior, pero no repatriaban el dinero a Estados Unidos, porque los impuestos en Estados Unidos eran más altos que en Europa o en otros continentes, bueno, los han devuelto a Estados Unidos, hubo todo un ascenso de la bolsa, etcétera. Ahora, el efecto económico en la vida real de estas medidas se ha ido paulatinamente agotando y ha crecido mucho el déficit fiscal. El déficit fiscal en Estados Unidos es del 6% del PBI, es muy elevado, y la deuda externa supera tranquilamente el 100% del PBI. De manera que puede haber un desborde monetario, una inflación,
y entonces el Banco Central está aumentando las tasas de interés, que como todos sabemos, juegan un papel recesivo. En primer lugar porque, bueno, hay menos créditos, pero también por algo que es muy importante. Todos aquellos que han especulado en el mundo tomando dinero prestado en Estados Unidos, ahora saben que si no devuelven el préstamo, cuando quieran renovarlo, van a tener que pagar mucho más caro. Entonces está provocando un reflujo de capitales hacia Estados Unidos para cancelar los préstamos y por lo tanto una salida de dinero de todo el mundo que se ve en el hecho de que el precio del dólar o la cotización del dólar aumenta mucho. El impacto, según los analistas, va a ser en dos lugares principalmente, en América Latina y en Europa. A esto también quiero agregar, porque lo veo muy comentado. El impacto de fuga de capitales, ¿te referís? Claro, fuga de capitales de Europa, de América Latina, Estados Unidos, porque necesitan retroceder del dinero que tomaron prestado para especular afuera. ¿Se entiende? Nadie especula con su propia plata, la piden prestada. Entonces, cuando se insinúa un aumento de la tasa de interés, se apresuran en vender aquellas cosas que adquirieron, bonos, acciones, en los países fuera de Estados Unidos, para devolver el dinero prestado. Otro factor que también influye es un comienzo de una tendencia recesiva en China, que va acompañada también de una situación financiera muy tensa, porque han habido diversas quiebras que el Estado ha tenido que socorrer, y esto es frena bastante las inversiones en China. El Fondo Monetario Internacional caracteriza el año 2019 con una tasa de crecimiento casi mínima o indiferente. Bueno, este es un factor económico importante. Naturalmente va a repercutir en las luchas en muchos lugares, porque como lo que ustedes mencionaban de Hungría, hay que añadirle estos acontecimientos en Francia, y ahora se han añadido algunas otras luchas en países de África, aunque a ustedes les va a parecer exótico que yo mencione a Sudán, donde ha habido movilizaciones extremadamente intensas. Creo que no hay que subestimarlo, porque Sudán es un país que tiene frontera con Egipto, y en Egipto hay un poderoso movimiento obrero. Lo mismo ocurre en Túnez, es decir, también está llegando, digamos, al norte de África. Y en definitiva esto aumenta la crisis política en Estados Unidos. Para llegar a una conclusión, en este momento en Estados Unidos, debido a una divergencia entre Trump y el Congreso, tienen paralizado el funcionamiento del Estado, y es probable que la gente en diciembre no cobre los sueldos de empleados públicos, porque no están yendo a trabajar, porque le dicen que no le van a poder pagar el salario, porque está parada la tesorería por un choque entre el Congreso y Trump relativo al muro con México. Porque no aprueban el presupuesto, en definitiva. No es tanto, el presupuesto ya se aprobó, pero el gobierno de Trump, bueno, están discutiendo el presupuesto próximo, claro, razón. Eso es. El presupuesto, claro, del año 2019. En ese presupuesto Trump pide una partida para el muro y el Congreso no se lo da. En lugar de rendirse ante la evidencia, o a la evidencia de que no se lo dan, Trump dobla la apuesta y dice, bueno, si no me lo dan, cierro la tesorería y declaro lo que se llama un cierre parcial del Estado. El único que se salva son las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad y organismos que trabajan en emergencias. Y todo lo demás está parado. Todo lo demás está parado. Es una crisis muy severa, porque se combina con una gran caída de la bolsa. Mire, les voy a dar un dato anecdótico, no sé si los oyentes apreciarán lo que les digo. El último día de negocios en la bolsa, la tendencia a la suba y a la baja
se modificó 19 veces el mismo día. ¿Se entiende o no? De golpe parecía que subía la bolsa y enseguida bajó, volvió a subir, volvió a bajar así 19 veces en un mismo día sin que haya pasado 19 cosas graves o de alguna importancia en ese día. Está claro. Lo que quiere decir es que no hay de dónde agarrarse, digamos, no está claro para dónde va. Exactamente, es una situación extrema de incertidumbre en la que se entra ahora en este año, más algunos acontecimientos militares, como que el ejército de Siria está ocupando zonas en que se encuentran los kurdos para evitar que Turquía ingrese en Siria a hacerle la guerra. Entonces Siria y Turquía estaban aliadas y en 48 horas, como yo lo escribo o lo anticipo en un artículo en Prensa Obrera, en 48 horas todas las alianzas que había hasta hace 3 días parece que se están dando vueltas. Bueno, ¿alguna reflexión para cerrar la nota de qué pensás que puede pasar en este año 2019? La reflexión más importante es que Argentina está en default. Sí, bueno, eso está claro. E incluso en ese panorama del Fondo Monetario de cuánto van a crecer los países, nos ponen como uno de los que más va a bajar. Claro, es impresionante. Así que mientras acá la propaganda macrista dice no, en el segundo trimestre, en el primer trimestre, en el tercer trimestre, pipa, el Fondo Monetario Internacional dice ustedes el año que viene siguen retrocediendo. Los retrocesos de la industria en octubre y noviembre son absolutamente fantásticos. 11%, absolutamente fantásticos. Y ahora se agrava con los tarifazos, se agrava muy profundamente, porque, bueno, el impacto sobre la demanda popular va a ser fenomenal, y, bueno, el gobierno está jugando, digamos, al pirómano. Si me salvo, juego todas las cartas. Si todas estas cartas las logro hacer pasar, zafé. Y si de golpe no las logro hacer zafar, y bueno, sonamos, no tenía otra, que sea lo que Dios quiera. De las luchas que van a comenzar el año que viene, van a estar muy influenciadas por este hecho, y al mismo tiempo este hecho va a influenciar también en el destino de la relación peso-dólar por más medidas de control que ejerce el macrismo, y por más apoyo que tenga del Fondo Monetario Internacional, porque quiero advertirles algo. Pero eso el Fondo plantea... Monetario Internacional respalda las deudas públicas, pero el sector privado tiene una deuda externa de 80.000 millones de dólares. Eso no está respaldado por el FMI. Y si alguno de ellos, del sector privado, necesita refinanciar la deuda, no va a encontrar quien lo haga, salvo que le cobre una tasa usuraria que estaría indicando la quiebra de la empresa endeudada. Así que hay que seguir muy detenidamente las fabulosas pérdidas que están registrando grandes empresas argentinas, con excepción de Vaca Muerta, donde el gobierno dice que la va a seguir subsidiando. Bueno, te decía, pues ya hiciste tu reflexión sobre el 2019, en definitiva, con lo que acabas de plantear. Quiere decirse que vamos a un enfrentamiento, digamos, decisivo desde el punto de vista del futuro de la clase trabajadora. Totalmente. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en Francia, porque en Francia los problemas se presentan casi en una forma muy similar a la de Argentina. Y probablemente el otro país sea Italia y el otro sea Portugal. Todas estas situaciones son 3 países muy vulnerables. Por ejemplo, en este momento se está negociando el salvataje del 10º banco más importante de Italia, y según parece no lo van a poder salvar y va a ir a la quiebra. Hay que ver cómo impacta esto en los 400.000 millones de euros que los bancos italianos tienen de bonos del Estado italiano, que es el país más endeudado del mundo, después de Japón. Entonces, sí, la situación financiera mundial de 2019 va a ser extremadamente violenta y se va a reflejar en el plano social y político.
Te mandamos un abrazo gigante, Jorge. Les agradezco mucho, que tengan un feliz año nuevo, que disfruten. Y volvemos con la columna internacional en febrero, si andás por acá. Y que brinden por la victoria de la clase obrera en Argentina y en el mundo entero. Ni duda te quepa. Un abrazo. Chao, Jorge. Chao. Y aunque